¿Alguna vez te has sentido atrapado por pensamientos negativos, ansiedades o recuerdos que no puedes borrar? La mente es un campo de batalla y muchas veces el enemigo usa nuestros pensamientos para debilitarnos y alejarnos de Dios. Pero la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestro espíritu. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos revela que la clave para una mente libre y un espíritu renovado está en permitir que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Hoy exploraremos cómo la Escritura puede limpiar nuestra mente de todo pensamiento destructivo y llenarnos con la paz y la verdad de Dios. ¿Estás listo para descubrir el poder transformador de su palabra? La mente es el campo de batalla donde se libran las guerras más intensas de la vida espiritual. Todo comienza allí. Los temores, las dudas, las tentaciones. El enemigo sabe que si logra sembrar pensamientos destructivos en nuestra mente, tarde o temprano estos darán fruto en nuestras acciones y en nuestro espíritu. No es casualidad que la Biblia nos advierta sobre la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos define quiénes somos, cómo vivimos y hacia dónde nos dirigimos. Pero hay algo que pocos comprenden. La mente no solo puede ser protegida, sino que puede ser completamente renovada. Y Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dejado la clave para lograrlo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el enemigo ha utilizado la confusión mental como una herramienta para apartar a los hijos de Dios de su propósito. Desde el principio, en el huerto del Edén, Satanás no atacó a Eva con una espada ni con una enfermedad. Lo hizo con una pregunta, con una insinuación: con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. Lo primero que el enemigo buscó fue sembrar la duda en su mente, torciendo la verdad de Dios para confundirla y llevarla al pecado. Desde ese momento, la estrategia del enemigo ha sido la misma: implantar pensamientos de miedo, de incredulidad, de desánimo, para que nos alejemos de la verdad divina. Pero Dios no nos ha dejado indefensos en esta batalla. Jesús mismo nos mostró que la única forma de resistir las mentiras del enemigo es con la palabra de Dios. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás intentó atacarlo con palabras, con promesas vacías, con medias verdades. Pero Jesús no discutió, no dudó, no se dejó confundir. Cada vez que el enemigo lanzaba un ataque, Jesús respondía con un escrito está, Mateo 4:4. No con suposiciones, no con emociones, sino con la palabra viva, cortante como espada de doble filo. Hebreos 4:12. Esa misma arma está disponible para nosotros hoy. Pero la pregunta es, ¿la estamos usando? El problema es que muchos cristianos intentan ganar la batalla en la mente con sus propias fuerzas. Se esfuerzan por pensar positivamente, por ignorar los pensamientos negativos, por controlar su ansiedad a través de métodos humanos. Pero la Biblia nos dice claramente que la transformación real solo viene cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se nos dice que simplemente intentemos pensar diferente, sino que permitamos que Dios renueve completamente nuestra manera de pensar. Imagina por un momento un vaso lleno de agua sucia. No importa cuánto intentes sacar la suciedad con una cuchara, siempre quedarán residuos en el fondo. Pero si colocas el vaso bajo un chorro de agua pura y dejas que el agua fluya constantemente, poco a poco toda la suciedad será expulsada hasta que solo quede agua limpia. Así funciona la palabra de Dios en nuestra mente. Efesios 5:26 nos habla del lavamiento del agua por la palabra. Cuando dejamos que la Escritura llene nuestros pensamientos, los residuos de miedo, de inseguridad, de culpa comienzan a desaparecer. No porque nosotros los eliminemos, sino porque la verdad de Dios ocupa su lugar. Muchos desconocen el poder que hay en la palabra de Dios. Piensan que leer la Biblia es solo una rutina, un ejercicio religioso sin mucho impacto en la vida diaria. Pero la Biblia no es un libro común. Es el aliento de Dios,
la voz del Creador hablándonos directamente. Cuando la leemos, no solo adquirimos conocimiento, sino que nuestra mente comienza a alinearse con la perspectiva divina. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes había condenación, ahora hay gracia. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida del rey David. A lo largo de los salmos vemos a un hombre que pasó por momentos de angustia, de depresión, de dudas. En varias ocasiones, David clama a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. David no tenía miedo de expresar sus emociones, de reconocer su lucha interna. Pero algo notable en sus salmos es que, aunque comenzaba con desesperación, siempre terminaba afirmando la verdad de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13:5. ¿Qué hizo la diferencia? La palabra de Dios. David no se dejó llevar por sus sentimientos. Él siempre volvía a la verdad divina, permitiendo que su mente fuera restaurada y fortalecida. Hoy muchos enfrentan las mismas luchas que David. Se sienten ansiosos, confundidos, sin dirección. La mente se llena de pensamientos de derrota, de preocupación, de culpa. Pero la solución no ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo el único antídoto capaz de limpiar la mente y renovar el espíritu. El problema es que muchos la han dejado de lado. En un mundo saturado de información, redes sociales, noticias alarmantes y opiniones humanas, la voz de Dios se ha convertido en un murmullo lejano. Las personas llenan su mente con contenido vacío, con entretenimiento que solo alimenta la carne, con mensajes que distorsionan la verdad, y luego se preguntan por qué viven en un estado constante de ansiedad y agotamiento espiritual. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es un concepto abstracto ni una ideología cambiante. La verdad es la palabra de Dios. Y cuando la conocemos, cuando la hacemos parte de nuestra vida, experimentamos una libertad real, no basada en circunstancias externas, sino en una transformación interna. Es por eso que la renovación de la mente no es opcional, no es algo que podamos hacer de vez en cuando nos sintamos mal o cuando necesitemos consuelo. Es un proceso continuo, un hábito diario, una disciplina espiritual. Jesús lo dejó claro cuando dijo: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Permanecer en Dios significa estar en su palabra, día tras día, permitiendo que moldee nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Cuando aprendemos a vivir con una mente renovada, todo cambia. La ansiedad pierde su poder, porque ahora sabemos que Dios tiene el control. El miedo se disipa, porque entendemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La culpa ya no nos atormenta, porque sabemos que hemos sido perdonados y hechos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17. El enemigo intentará hacernos creer que cambiar nuestra manera de pensar es imposible, que estamos atrapados en nuestros patrones mentales dañinos. Pero Dios nos ha dado su palabra como un arma poderosa para derribar toda fortaleza de mentira. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a usarla? Porque solo aquellos que permiten que la palabra de Dios transforme su mente pueden experimentar la verdadera renovación de su espíritu. La transformación de la mente es un proceso que requiere intencionalidad. No ocurre por accidente ni por simple deseo, sino por una renovación constante que solo es posible cuando la palabra de Dios ocupa el lugar central en la vida de una persona. La mente, por naturaleza, se resiste al cambio, aferrándose a patrones de pensamiento moldeados por experiencias pasadas, por el entorno y por la influencia del mundo. Sin embargo, la Escritura deja claro que Dios no solo puede cambiar la manera en que una persona piensa, sino que desea hacerlo para que su voluntad perfecta se manifieste plenamente. Romanos 12:2 declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El llamado no es solo a resistir la influencia del mundo, sino a permitir que la mente sea completamente reformada a la luz de la verdad divina. Desde el principio, Dios ha revelado que la verdadera transformación comienza en el interior.
Cuando llamó a su pueblo a la santidad, no lo hizo imponiendo reglas externas sin propósito, sino enseñándoles que la obediencia debía surgir de un corazón alineado con su verdad. En Deuteronomio 6:6 ordenó: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No era suficiente conocer los mandamientos. Debían ser interiorizados hasta que cada pensamiento y decisión fueran guiados por ellos. Jesús reafirmó esta enseñanza cuando dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que llena la mente inevitablemente se reflejará en palabras y acciones. El poder de la palabra de Dios para transformar la mente no está limitado por circunstancias ni por la condición del corazón humano. A lo largo de la historia bíblica, aquellos que permitieron que la verdad de Dios gobernara su pensamiento fueron testigos de cambios radicales en su vida. El apóstol Pablo, quien antes perseguía a la iglesia con celo religioso, experimentó una transformación total cuando la verdad de Cristo renovó su entendimiento. En Filipenses 3:7-8 expresó: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La revelación de la verdad cambió sus prioridades, su visión y su propósito. Lo que antes consideraba valioso perdió todo significado cuando su mente fue iluminada por la realidad del Evangelio. Este proceso de renovación no es inmediato ni automático, sino que requiere un esfuerzo deliberado para reemplazar pensamientos antiguos con la verdad de Dios. Filipenses 4:8 instruye: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios no solo desea que se rechacen los pensamientos negativos, sino que se adopten aquellos que edifican y fortalecen el espíritu. La mente vacía es vulnerable a las influencias externas, pero la mente llena de la palabra está protegida contra el engaño y la confusión. Jesús ilustró este principio en Mateo 12:43-45, cuando habló sobre el espíritu inmundo que al salir de una persona busca un lugar donde reposar. Al no encontrarlo, regresa a la misma persona y la encuentra desocupada, barrida y adornada. Al ver esto, trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y el estado final de aquella persona se vuelve más crítico que el primero. Este pasaje revela la importancia de llenar la mente con la verdad de Dios. No basta con eliminar pensamientos destructivos. Es necesario reemplazarlos con la Escritura para que la transformación sea completa y permanente. El enemigo busca constantemente plantar pensamientos de duda y engaño, tal como lo hizo en el Edén. Génesis 3:1 describe cómo se acercó a Eva con una pregunta que sembró incertidumbre en su mente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En lugar de aferrarse a la verdad de Dios, Eva permitió que la duda creciera, y esa distorsión de la verdad llevó al primer pecado. Desde entonces, la estrategia del enemigo no ha cambiado. Intenta debilitar la fe de los creyentes a través de pensamientos que los hagan cuestionar la bondad y fidelidad de Dios. Sin embargo, la única manera de resistir estos ataques es con la verdad escrita. Jesús lo demostró en el desierto cuando fue tentado por Satanás. En cada intento del enemigo, su respuesta fue la misma: escrito está. Mateo 4:4-7-10. La Escritura no es solo un libro de referencia, sino un arma espiritual que desmantela toda mentira y fortalece la mente para permanecer firme en la fe. Cuando la palabra de Dios ocupa el lugar central en la mente, las reacciones y actitudes cambian de manera natural. La ansiedad es reemplazada por paz, porque la mente reconoce que Dios tiene el control. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La inseguridad desaparece cuando la identidad se fundamenta en lo que Dios dice y no en lo que el mundo afirma. Efesios 1:4 declara que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y en 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que en Cristo somos nuevas criaturas. La culpa y el remordimiento dejan de gobernar la vida cuando la mente se aferra a la verdad de que Cristo ha limpiado todo pecado. 1 Juan 1:9 garantiza:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las Escrituras también revelan que una mente renovada no solo impacta la vida personal, sino que tiene un efecto poderoso en quienes están alrededor. Jesús enseñó que aquellos que permanecen en su palabra no solo serán transformados, sino que se convertirán en instrumentos de transformación. En Juan 7:38 declaró: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La verdad de Dios no solo purifica, sino que fluye y alcanza a otros. Cada pensamiento que no se alinea con la palabra debe ser derribado y sustituido con la verdad divina. 2 Corintios 10:5 instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este mandato muestra que la mente debe ser gobernada activamente por la verdad de Dios. No es suficiente reconocer que los pensamientos negativos existen. Deben ser confrontados y reemplazados con las promesas y principios de la Escritura. El impacto de una mente renovada es evidente en la vida de aquellos que han permitido que la palabra los transforme. El apóstol Pedro, quien antes de conocer a Cristo reaccionaba con impulsividad y temor, se convirtió en un hombre de fe inquebrantable después de ser lleno de la palabra. En Hechos 4:13, los líderes religiosos reconocieron que tanto él como Juan eran hombres sin educación formal, pero notaron algo diferente en ellos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La diferencia no era su conocimiento humano, sino la transformación de su mente por haber estado con la palabra viva. Dios desea que cada persona experimente esta renovación, pero requiere disposición y entrega total. No es un cambio superficial ni temporal, sino una transformación profunda que redefine la manera de vivir. Jeremías 15:16 expresa el impacto de la palabra en la vida de aquellos que la reciben con un corazón sincero. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Aquellos que permiten que la verdad divina habite en ellos experimentan una vida llena de gozo y libertad. La mente es el campo de batalla donde se decide el destino espiritual de una persona. Quienes llenan su mente con la palabra de Dios no solo encuentran dirección y propósito, sino que experimentan una transformación que los conduce a la plenitud de la voluntad de Dios. La Escritura no es solo una guía, sino la fuente de vida que tiene el poder de renovar el entendimiento y restaurar el espíritu. La mente no es un territorio neutral. Todo lo que entra en ella deja una marca, moldea la percepción y define la manera en que se enfrenta la vida. No es posible llenarla con influencias negativas y esperar que produzca pensamientos alineados con la verdad de Dios. Lo que se siembra, tarde o temprano, da fruto. Jesús enseñó este principio cuando dijo: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mateo 12:35. El tesoro que se almacena en la mente determinará las decisiones, la actitud y la dirección espiritual. Es imposible vivir en victoria si los pensamientos están contaminados con influencias que debilitan la fe y apagan el fuego del espíritu. Dios ha dado su palabra no solo como guía, sino como un filtro que protege la mente de todo lo que busca distorsionar la verdad. La contaminación espiritual no siempre es evidente. No se presenta de manera obvia ni agresiva, sino que se infiltra de manera sutil, disfrazada de entretenimiento inofensivo, de conversaciones cotidianas, de filosofías que parecen sabias, pero que están desconectadas de la voluntad de Dios. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No todo lo que suena bien es verdad, y no todo lo que el mundo presenta como aceptable es compatible con la santidad de Dios. El peligro de una mente expuesta constantemente a la basura espiritual es que, sin darse cuenta, comienza a normalizar lo que antes rechazaba. Lo que al principio causaba incomodidad, con el tiempo se vuelve familiar. Lo que una vez se consideró incorrecto, con la repetición se acepta sin cuestionamiento. El pecado rara vez entra de golpe. Se introduce poco a poco, debilitando la sensibilidad espiritual hasta que la conciencia se adormece.
Efesios 4, 18, 19 describe esta condición cuando habla de aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La insensibilidad espiritual es el resultado de una mente que ha sido saturada con pensamientos que no provienen de Dios. La influencia del entorno no puede ser subestimada. Lo que se consume diariamente, lo que se escucha, lo que se ve, lo que se permite en la vida, todo contribuye a la formación del carácter y la fe. Proverbios 4:23 enfatiza la importancia de esta verdad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, en términos bíblicos, no se refiere solo a las emociones, sino a la totalidad del ser interior, incluyendo la mente y el espíritu. Cuando la Escritura llama a guardar el corazón, está advirtiendo sobre la necesidad de proteger la mente de toda influencia que pueda debilitar su conexión con Dios. Las Escrituras muestran que cada generación ha enfrentado la lucha entre la verdad de Dios y las influencias del mundo. Israel, a pesar de haber sido testigo de milagros, cayó repetidamente en el error de adoptar costumbres ajenas a los mandamientos divinos. En Jueces 2:10, 12 se describe cómo, después de la muerte de Josué y su generación, se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. E hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. No fue un cambio inmediato, sino el resultado de una desconexión progresiva de la verdad, permitiendo que las influencias externas moldearan sus pensamientos y desviaran su adoración. El mismo patrón se repite en la actualidad. Cuando la mente no es protegida con la verdad de Dios, se vuelve vulnerable a las corrientes del mundo. Lo que se permite entrar en la mente determinará la dirección de la vida espiritual. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que se observa, lo que se escucha, lo que se consume, influye en el estado del alma. No es posible exponerse a mensajes que promueven el pecado y al mismo tiempo esperar una mente llena de la paz de Dios. El profeta Daniel vivió en un entorno hostil a la verdad, rodeado de una cultura que buscaba imponer costumbres contrarias a los mandamientos divinos. Sin embargo, Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Su decisión de guardar su mente y su vida del sistema que lo rodeaba no fue pasiva, sino intencional. A pesar de estar inmerso en una sociedad que exaltaba ídolos y costumbres paganas, eligió permanecer firme en la verdad. Su historia es un recordatorio de que es posible vivir en un mundo lleno de corrupción, sin ser contaminado por él. Pero requiere determinación y un compromiso inquebrantable con la palabra de Dios. El enemigo busca debilitar la determinación del creyente presentando la tentación como algo inofensivo, pero la Escritura advierte que el pecado nunca se queda en su punto inicial. En Santiago 1:14-15 se describe su progresión. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que comienza como un pensamiento puede convertirse en una acción, y lo que parecía insignificante puede terminar alejando completamente a una persona de la presencia de Dios. El apóstol Pablo instruyó en 2 Corintios 10:5 que se deben derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La lucha por una mente renovada es activa. No se trata solo de evitar lo malo, sino de confrontar cualquier pensamiento que no esté alineado con la verdad divina y someterlo a la autoridad de Cristo. La pasividad en esta área es peligrosa porque permite que el enemigo tome ventaja y siembre dudas y distorsiones. El estándar de Dios para sus hijos es la santidad en cada área, incluyendo la mente. 1 Pedro 1:14 y 16 dice: como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una opción ni un concepto abstracto, sino un mandato que abarca cada pensamiento, cada decisión y cada acción. Una mente limpia y renovada no es producto del esfuerzo humano, sino del poder de la palabra de Dios. Salmo 119:11 declara, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única forma de resistir la corrupción del mundo es llenando la mente con la verdad de Dios. No hay otro método, no hay atajos. Quienes priorizan la palabra en su vida experimentan una transformación real, mientras que aquellos que la descuidan inevitablemente terminan influenciados por el sistema del mundo. La Escritura no deja espacio para la neutralidad. Santiago 4:4 advierte, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No se puede caminar en dos direcciones al mismo tiempo. O se elige alimentar la mente con la verdad de Dios, o se permite que el mundo dicte el rumbo del pensamiento. La decisión es clara, y las consecuencias son eternas. Dios ha dado todo lo necesario para que su pueblo camine en victoria. La palabra es la herramienta más poderosa para mantener una mente libre de contaminación y un espíritu alineado con su voluntad. No es solo conocimiento, sino vida, poder y protección. La clave para una transformación real no está en la fuerza de voluntad ni en la motivación temporal, sino en la decisión diaria de permitir que la verdad de Dios llene cada pensamiento y guíe cada paso. La mente es un territorio espiritual donde se definen las victorias y derrotas de la vida cristiana. Cada pensamiento que se aloja en ella tiene el poder de edificar o destruir, de fortalecer o debilitar, de acercar a Dios o alejar del propósito divino. No es un área que pueda descuidarse ni un aspecto menor en la vida de fe, porque lo que domina la mente inevitablemente guiará el rumbo del corazón y de las acciones. Es por eso que la Escritura insiste en la necesidad de una transformación profunda, una renovación que solo es posible cuando la palabra de Dios ocupa el lugar central. Romanos 12:2 lo declara con claridad, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús enseñó que la mente y el corazón están conectados, que lo que se alimenta en el pensamiento no queda confinado en el interior, sino que tarde o temprano se refleja en la vida. En Mateo 15:18-19 dijo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo lo que una persona permite en su mente tiene un impacto en su conducta y en su relación con Dios. Por eso, la palabra no solo instruye a evitar el pecado en las acciones, sino que llama a un cambio en la raíz, en el lugar donde todo comienza, los pensamientos. La lucha por una mente renovada no es nueva. Desde el principio, Dios ha mostrado que la transformación espiritual comienza en el interior. En Josué 1:8 se le ordena, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No bastaba con conocer la palabra de manera superficial, debía ser meditada, retenida en la mente, guardada en el corazón, aplicada en cada aspecto de la vida. Dios no busca una obediencia externa sin convicción, sino una transformación genuina que surge cuando su verdad gobierna la mente y moldea el carácter. El enemigo conoce el poder de la palabra y sabe que una mente llena de verdad es un arma contra toda estrategia de engaño. Su ataque no es siempre directo ni evidente, sino que opera sutilmente, implantando dudas, distracciones y mentiras que poco a poco desvían del camino correcto. Génesis 3:1 muestra esta táctica en el Edén, cuando la serpiente se acercó a Eva con una pregunta que sembró incertidumbre. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? No negó abiertamente la instrucción de Dios, sino que la tergiversó,
dejando espacio para la confusión. Cuando la verdad no está firmemente establecida en la mente, cualquier distorsión puede parecer razonable. Cualquier idea contraria a la voluntad de Dios puede ser aceptada como válida. Jesús enfrentó esta misma estrategia en el desierto, cuando Satanás intentó torcer la palabra para hacerle caer en tentación. Mateo 4:6 relata cómo el enemigo citó la escritura de manera parcial, sacándola de contexto para justificar su propuesta. Pero Jesús no se dejó engañar ni persuadir, porque tenía claro el significado de la palabra y su aplicación correcta. Su respuesta fue firme. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. No hubo espacio para el debate ni para la duda, porque su mente estaba completamente alineada con la verdad de Dios. Esa es la única manera de resistir el engaño. Conocer la palabra en profundidad, entender su significado y aplicarla sin concesiones. Quienes descuidan el alimento espiritual de la palabra terminan debilitados en la batalla mental. La fe no se fortalece con deseos ni con buenas intenciones, sino con la verdad de Dios arraigada en el corazón. Romanos 10:17 afirma: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin un fundamento sólido en la Escritura, los pensamientos quedan expuestos a toda clase de influencias externas, a filosofías humanas, a ideologías que pueden parecer inofensivas, pero que en realidad alejan de la verdad. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No todo lo que el mundo presenta como sabiduría es compatible con la verdad divina. El poder de la palabra para limpiar la mente no es un concepto abstracto, sino una realidad que se manifiesta en quienes la aplican con convicción. Salmo 119:9 plantea una pregunta fundamental: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La respuesta no deja margen de duda. No hay otro método, no hay alternativa más efectiva. Quienes llenan su mente con la Escritura experimentan una transformación profunda, mientras que aquellos que la ignoran se ven arrastrados por las corrientes del mundo. La vida cristiana no es un llamado a la pasividad, sino a la acción intencional de renovar la mente diariamente. Efesios 4:22-24 instruye: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No basta con rechazar los pensamientos que no provienen de Dios, es necesario reemplazarlos con la verdad. La mente no puede permanecer vacía, porque si no está llena de la palabra, será ocupada por cualquier otra influencia. La oración y la alabanza son herramientas poderosas en este proceso de renovación. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quienes mantienen su enfoque en Dios, quienes llenan su mente con su verdad, experimentan una paz que el mundo no puede ofrecer. La ansiedad, el temor y la confusión pierden poder cuando la mente está anclada en la fidelidad de Dios y en sus promesas. Filipenses 4:6-7 lo confirma. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es posible mantener una mente renovada sin un compromiso firme con la palabra. No es un evento ocasional ni un ejercicio superficial, sino una disciplina diaria que moldea cada aspecto de la vida. Salmo 1:2 describe el deleite de quien ha hecho de la Escritura su fundamento. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta meditación constante no es una obligación impuesta, sino una fuente de gozo y fortaleza. El enemigo intentará distraer, minimizar la importancia de la palabra, hacer creer que basta con un conocimiento superficial o que hay métodos alternativos para encontrar dirección y paz. Pero la verdad sigue siendo la misma. Solo la palabra de Dios tiene el poder de limpiar, transformar y renovar. Quienes la abrazan con fe experimentan su impacto en cada área de su vida.
Quienes la ignoran terminan dominados por pensamientos que los alejan del propósito divino. La elección es clara y las consecuencias son eternas. Dios ha provisto todo lo necesario para que su pueblo camine en libertad. La victoria sobre los pensamientos que destruyen no depende del esfuerzo humano, sino del poder de la palabra implantada en el corazón. La decisión de renovar la mente con la verdad de Dios determinará el curso de la vida, la calidad de la relación con Él y la capacidad de vivir conforme a su voluntad perfecta. No hay atajos ni métodos alternativos. Solo una mente llena de la palabra puede experimentar la paz, la dirección y la transformación que Dios ha prometido a quienes permanecen en Él. La transformación de la mente no es un proceso superficial ni temporal, sino una obra profunda que Dios realiza en aquellos que se someten a su palabra. La vida cristiana no es solo una cuestión de comportamiento externo, sino de una renovación interna que se manifiesta en cada área de la vida. La Escritura revela que el verdadero cambio no ocurre mediante la fuerza de voluntad ni por intentos humanos de mejorar la conducta, sino cuando la verdad de Dios penetra en lo más profundo del ser y desarraiga todo pensamiento que no está alineado con su propósito. Efesios 4, 23, 24 declara: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta renovación no es una opción ni un lujo espiritual, sino una necesidad absoluta para todo aquel que desea vivir en la plenitud de la voluntad de Dios. La batalla espiritual que se libra en la mente no es algo que pueda tomarse a la ligera. Cada pensamiento tiene un impacto directo en las emociones, las decisiones y el destino eterno del alma. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La identidad, la perspectiva y las acciones de una persona están determinadas por lo que llena su mente. Si los pensamientos están saturados de la verdad de Dios, la vida reflejará fe, gozo y victoria. Pero si la mente está dominada por dudas, temor y filosofías del mundo, el resultado será debilidad espiritual y confusión. Dios ha provisto un medio infalible para asegurar que la mente permanezca limpia y firme en la verdad: su palabra. En Juan 15:3, Jesús dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza espiritual no es producto de rituales ni de esfuerzos religiosos, sino del poder de la palabra operando en el interior del creyente. La Escritura no solo instruye, sino que también purifica, arrancando de raíz las mentiras que el enemigo ha implantado y reemplazándolas con la verdad que trae vida. Cada vez que un creyente llena su mente con la palabra de Dios, está fortaleciendo su espíritu contra todo ataque del enemigo. La estrategia de Satanás siempre ha sido la misma: distorsionar la verdad para debilitar la fe de los hijos de Dios. En el huerto del Edén, la serpiente no obligó a Eva a pecar, simplemente la llevó a cuestionar lo que Dios había dicho. En Génesis 3:1 preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho? En ese momento, la batalla no fue física sino mental. El enemigo sembró una duda en su mente y al permitir que esa duda echara raíz, Eva cayó en la trampa. Jesús enfrentó la misma estrategia en el desierto. Satanás intentó torcer la palabra para hacerle caer en tentación, pero Jesús no se dejó engañar. En cada intento del enemigo, la respuesta fue clara y contundente. Escrito está, Mateo 4:4, 7, 10. No hubo argumentación ni negociación, solo la proclamación de la verdad divina. Este es el modelo que todo creyente debe seguir. La victoria sobre el engaño del enemigo no se encuentra en la fuerza de voluntad, sino en el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. La mente no puede renovarse de manera pasiva. Es necesario un compromiso diario con la Escritura, un esfuerzo constante por alinear cada pensamiento con la verdad divina. 2 Corintios 10:5 ordena: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trata solo de rechazar pensamientos negativos, sino de someter cada idea, cada razonamiento y cada perspectiva a la autoridad de Cristo. Quienes permiten que la palabra gobierne su mente experimentan una transformación radical en su forma de vivir
El efecto de una mente renovada se extiende más allá de la vida personal. Cuando la palabra de Dios gobierna los pensamientos, las relaciones cambian, la manera de enfrentar los desafíos se transforma y el propósito de vida se alinea con la voluntad de Dios. Colosenses 3:16 instruye: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra no solo limpia y fortalece la mente individual, sino que también capacita a los creyentes para impactar a otros con la verdad. Los pensamientos determinan el nivel de paz que una persona experimenta. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La ansiedad y el temor no pueden gobernar una mente que está anclada en la fidelidad de Dios. Filipenses 4:6 o 7 lo reafirma: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera paz no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la seguridad de que la palabra de Dios es inmutable y fiel. La lucha por una mente renovada requiere vigilancia. No basta con llenarla de la verdad una vez. Es necesario protegerla de toda influencia que intente corromperla. Proverbios 4:23 advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que se permite entrar en la mente determina la calidad de la vida espiritual. Jesús enseñó en Mateo 6:22 o 23: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que se observa, lo que se escucha y lo que se consume afecta la pureza del alma. Dios ha llamado a su pueblo a vivir en santidad, no solo en acciones externas, sino en lo más profundo del ser. Primero Pedro 1:15-16 lo establece con claridad: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad comienza en la mente, en los pensamientos que se eligen aceptar y en los que se deciden rechazar. El enemigo busca debilitar la determinación de los creyentes presentando distracciones y filosofías que parecen inofensivas, pero que lentamente los alejan de la verdad. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No todo lo que el mundo ofrece como sabiduría es compatible con la verdad de Dios. Una mente renovada no solo experimenta libertad, sino que también se convierte en un canal de bendición para otros. Jesús declaró en Juan 8:31-32: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad espiritual no viene de filosofías humanas ni de esfuerzos personales, sino del poder transformador de la palabra de Dios. El llamado es claro. La renovación de la mente no es opcional para aquellos que desean vivir en la plenitud de la voluntad de Dios. No basta con evitar el pecado en las acciones, sino que es necesario erradicarlo desde su raíz, en los pensamientos. La Escritura es el único medio que garantiza una transformación real, una limpieza profunda que erradica la mentira y establece la verdad. Quienes llenan su mente con la palabra experimentan paz, dirección y victoria sobre todo engaño. Quienes la ignoran terminan dominados por pensamientos que los alejan del propósito de Dios. Dios ha provisto todo lo necesario para que su pueblo camine en victoria. La elección es personal. Cada día es una oportunidad para decidir qué voz se permitirá gobernar la mente. Solo la palabra de Dios tiene el poder de limpiar, renovar y transformar, llevando a una vida de plenitud en la voluntad del Padre. La renovación de la mente a través de la palabra de Dios no es un concepto abstracto ni una teoría lejana, sino una realidad tangible que transforma por completo la vida de aquellos que la abrazan. Cada pensamiento tiene el potencial de construir o destruir, de fortalecer o debilitar,
de acercar a Dios o alejar del propósito eterno. Lo que se permite habitar en la mente determinará el rumbo del alma. Dios no ha llamado a su pueblo a vivir en una lucha interminable contra pensamientos destructivos, sino a experimentar la verdadera libertad que viene de una mente completamente gobernada por su verdad. Desde el principio, el propósito de Dios ha sido establecer una conexión directa con el corazón y la mente de sus hijos. La relación con Él nunca ha sido meramente ritualista, ni basada en actos externos, sino en una transformación profunda del ser interior. La verdadera fe no se manifiesta solo en acciones visibles, sino en una mente que ha sido completamente renovada por el poder de la verdad divina. Romanos 8, 5, 6 explica la diferencia entre una mente controlada por la carne y una mente guiada por el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La calidad de la vida espiritual depende directamente de la dirección que toman los pensamientos. El enemigo no tiene poder sobre aquellos que han decidido rendir su mente a Dios. La batalla ya ha sido ganada en la cruz, pero cada persona tiene la responsabilidad de vivir en esa victoria, manteniendo su mente alineada con la verdad. La Escritura no es solo un manual de instrucciones, sino la manifestación misma del carácter de Dios. Cuando alguien se sumerge en la palabra, no solo adquiere conocimiento, sino que entra en una dimensión espiritual donde la voz de Dios resuena con claridad, disipando toda confusión, miedo e incertidumbre. La mente es el lugar donde Dios revela su propósito. Antes de que una persona pueda caminar en la plenitud de su llamado, debe haber una transformación en su manera de pensar. No se puede avanzar en el propósito divino con una mente atrapada en limitaciones humanas. 1 Corintios 2:16 declara: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta no es una declaración simbólica, sino una realidad que debe experimentarse. Tener la mente de Cristo significa pensar, percibir y discernir como Él. Dios no se comunica con el hombre a través del caos ni de la confusión, sino a través de su palabra clara y precisa. Cuando la mente está saturada de preocupaciones, dudas y pensamientos sin dirección, es difícil escuchar la voz del Espíritu, pero cuando es limpiada por la Escritura, se vuelve receptiva a la guía divina. En Isaías 30:21 se encuentra una promesa extraordinaria. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La dirección de Dios no es un misterio inalcanzable, es una realidad accesible para quienes han alineado su pensamiento con la verdad. Una mente renovada no solo cambia la perspectiva, sino que también transforma la manera en que se perciben las dificultades. Las pruebas y los desafíos ya no son vistos como obstáculos inamovibles, sino como oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. Santiago 1:2-4 enseña: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Solo una mente gobernada por la palabra puede encontrar gozo en medio de la adversidad. La fortaleza espiritual no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de mantener una mente firme en Dios sin importar las circunstancias. La Escritura compara al hombre de doble ánimo con las olas del mar, inestables e impredecibles, mientras que aquellos que confían en el Señor permanecen inamovibles. Salmo 112:7 describe esta firmeza diciendo: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Dios ha llamado a sus hijos a caminar con una mente clara, sin cargas innecesarias, sin pensamientos que estorben su comunión con Él. No ha diseñado una fe que funcione a medias, ni un evangelio de incertidumbre. La Escritura es firme, directa y poderosa. Hebreos 4:12 la describe como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
No es posible que la palabra habite en una persona sin producir un cambio absoluto en su manera de pensar y vivir. Dios anhela una relación profunda con su pueblo, una conexión en la que su voz sea escuchada con claridad. Pero la comunicación con Él se interrumpe cuando la mente está ocupada con voces externas, con preocupaciones que ahogan la fe y con pensamientos que no provienen de su espíritu. Jesús lo explicó con la parábola del sembrador en Mateo 13. La semilla cayó en diferentes tipos de suelo, pero solo dio fruto en la tierra que estaba lista para recibirla. Lo mismo ocurre con la mente. Si está endurecida por la incredulidad o saturada de distracciones, la palabra no podrá producir transformación. Pero cuando es preparada y dispuesta, la verdad de Dios echa raíces y produce fruto abundante. No hay promesas vacías en la Escritura. Cada palabra que Dios ha declarado tiene el poder de cumplirse en la vida de quienes la reciben con fe. Isaías 55:11 lo asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La mente que se alinea con la verdad de Dios experimenta una transformación real. La paz, la fortaleza y la claridad espiritual no son el resultado de técnicas humanas, sino del efecto de la palabra viva, operando en lo más profundo del ser. Cada día es una oportunidad para decidir qué voz se permitirá gobernar la mente, la del miedo o la de la fe, la de la duda o la de la certeza, la del mundo o la de Dios. Filipenses 4:8 da la instrucción final para quienes desean una mente renovada. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No hay ambigüedad en estas palabras. El llamado es claro: llenar la mente con aquello que proviene de Dios, rechazar todo pensamiento que no refleje su carácter y permitir que su verdad sea la única voz que determine el rumbo de la vida. Dios ha provisto todo lo necesario para que su pueblo camine en victoria. La mente no tiene por qué ser un campo de batalla constante donde el temor y la inseguridad prevalecen. La renovación es posible, la limpieza es real y la transformación es absoluta. La decisión es personal. Cada pensamiento debe ser llevado a la obediencia de Cristo. Cada razonamiento debe ser filtrado a través de la palabra. Y cada día debe ser vivido con la determinación de permitir que la verdad de Dios sea la única influencia en la mente y el corazón. Quienes eligen este camino experimentan una vida de paz inquebrantable, de dirección clara y de una fe que no se tambalea ante ninguna circunstancia. La palabra de Dios no es solo una fuente de conocimiento, sino la llave que abre la puerta a una vida completamente renovada. Una vida donde la mente ya no es un lugar de tormento, sino un templo donde la voz de Dios resuena con poder y verdad.